En esta mañana nos acompaña Carlos Alvear, él es especialista en Derecho Constitucional y durante los siguientes minutos hará un análisis al caso INA Papers, ahora conocido oficialmente como caso Sinohydro. Doctor Alvear, ¿cómo está? Bienvenido a la red de medios comunitarios del país. Elba, muy buenos días y a toda la audiencia de los medios comunitarios de Corrape. Un saludo desde Quito, Ecuador. Muchas gracias a usted por su tiempo y por aceptar esta entrevista. Este miércoles 22 de febrero, la fiscal general Diana Salazar dio a conocer detalles sobre el pedido de fecha y hora para formular cargos por el delito de cohecho en contra del expresidente de la República, Lenin M., su esposa, su hija y otras 34 personas. ¿Cuál es su lectura de este proceso? Bueno, Elba, podemos hacer distintas lecturas y creo que mejor empezamos recapitulando los hechos que hasta el momento han sido públicos por parte de varios actores, incluso por la misma Fiscalía, respecto a este caso. Y para poner justamente en contexto de toda la ciudadanía, recordemos que la persona, el principal implicado dentro de esta trama de corrupción llamada INA Papers, es un ex presidente y ex vicepresidente de la República. Y para que toda la ciudadanía también recuerde, el ciudadano Lenin Moreno Garcés, dentro de sus funciones como vicepresidente de la República, en su periodo en el cual fue así designado y posteriormente como presidente de la República, tenía varias influencia, tenía una fuerte influencia en distintos estamentos del gobierno. Si recordamos a una entrevista que dio su mano derecha cuando él fue presidente de la República, el señor Santiago Cuesta Caputi, él ya nos explica más o menos cómo es de este caso. Y lo que dijo justamente en esta entrevista, que fue realizada hace 2 años, fue que Lenin Moreno recibe a unos amigos, estos amigos coincidencialmente, entre comillas, son lobistas de la compañía Sinohydro, y que le dicen: oye, vicepresidente, ¿por qué no permiten a nuestra empresa participar en la construcción de este importante proyecto hidroeléctrico como es Coca-Cola Sinclair? Entonces, el mismo Cuesta, vuelvo y repito, mano derecha de Lenin Moreno, confiesa y nos muestra cómo es que a través de llamadas telefónicas a las autoridades competentes, Lenin Moreno, en propia persona, habría, palabras de Santiago Cuesta, destrabado la contratación de Sinohydro para Coca-Cola Sinclair. Ahora, ¿qué pasa después? Sinohydro es contratada y paga a una empresa llamada Recorsa un monto de $18 millones por un supuesto estudio de ingeniería. Lamentablemente, para la investigación, Recorsa no se dedica a realizar estudios de ingeniería, pero vamos más allá para que la ciudadanía recuerde qué más pasó acá. Recorsa, esta empresa que recibe 18 millones de Sinohydro, hace una transferencia, coincidencialmente también, de 18 millones a una empresa fantasma que se llama INA Investment. ¿Qué es INA Investment? Es una empresa que primero es creada en Belice, que es un paraíso fiscal, y luego es creada en Panamá, otro paraíso fiscal. ¿Por quién? Por nada más y nada menos que el hermano de quien destrabó la contratación de Sinohydro, es decir, de Edwin Moreno Garcés. Recordemos también, ciudadanos, que es lo particular de hasta el nombre de INA Investment. INA son las 3 letras con las cuales terminan los nombres de las hijas del expresidente Moreno, la Karina, la Irina y la otra ciudadana. Entonces, es una serie de situaciones que dentro de la legalidad no se pueden explicar. ¿Por qué? Recordemos, en el año 2019, un asambleísta en ese entonces, que ha sido ratificado en sus funciones, el ingeniero Ronnie Leaga, puso la denuncia sobre este caso, hace 4 años ya. Cuando esto salió a la palestra pública, los medios de comunicación se le acercaron al presidente Moreno y le dicen: vean,
el asambleísta Aliaga le está denunciando porque ha recibido plata, dineros a esta empresa INA Investment, que es de su hermano. ¿Y qué fue lo que atinó a decir Lenin Moreno? Ah, sí, es una empresa de mi hermano y ahí le debían plata, ahí le depositaron, poco a poco traía esa plata. Eso fue lo que dijo Lenin Moreno. Ahora, ¿a qué se dedica INA? ¿Tenía algún funcionamiento o alguna justificación el hermano de Lenin Moreno para decir que ha recibido 18 millones de dólares? Efectivamente no. Ahora, ¿qué está pasando con INA? ¿Qué pasó alrededor con el tiempo con INA? De esa empresa, de la cuenta de esa empresa que todos conocemos, está en el Balboa Bank, se pagó varias cosas, como el departamento donde vivió Lenin Moreno en España, donde tiene en España Lenin Moreno su departamento donde vivió, los muebles de Lenin Moreno que le mandaron a Ginebra, las carteras de la esposa de Lenin Moreno, transferencias a los hijos, a los hermanos y demás amigos de Lenin Moreno. Así que, Elba, estamos ante un caso bastante peculiar respecto a los anteriormente investigados por Fiscalía, porque aquí sí hay una ruta del dinero, aquí sí hay cuentas bancarias que se pueden identificar con número en donde se encuentran los países y a dónde hacen las transferencias, que justamente son al círculo de familia y amigos de esta persona, de este ex vicepresidente y presidente, que entre comillas destrabó una contratación de una empresa china. Entonces, creo que estamos ante un caso en el cual, si es que la Fiscalía General del Estado logra sustentar toda esta teoría, si es que principalmente observa o puede demostrar la forma en la cual participó Lenin Moreno en esta adjudicación de ese contrato, no habría ninguna forma de dudar que efectivamente se habría cometido al menos el delito de cohecho, sino algún otro tipo de delito. Doctor, y dentro de este escenario yo también consultarle, el expresidente se encuentra actualmente en Paraguay, si no me equivoco. ¿Cómo sería este proceso en caso de que la justicia ecuatoriana requiera su comparecencia, de que se reúnan todas estas pruebas de esta línea que usted ha señalado? Existe una línea de dinero de cómo se han dado los procesos y también si se le emite alguna sentencia futura. ¿Cómo sería este proceso? El cohecho por el cual se está iniciando este proceso es el delito que está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Y cuál es la particularidad de este delito de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República del Ecuador? Es uno de esos delitos respecto de los cuales, primero que nada, no prescribe, o sea, esta investigación puede durar, este proceso puede durar muchísimo tiempo sin que haya ese problema, y además se puede juzgar a los autores, a los cómplices en ausencia. Es por esta razón que estando el expresidente y ex vicepresidente Moreno en otro país, fácilmente se lo puede procesar estando en esta situación en particular. Y creo que al momento él no puede decir que existe algún tipo de forma de nulitar el proceso, ni que no se le ha notificado, ni nada por el estilo, porque él ha estado participando dentro de la investigación y él mismo ya se ha pronunciado respecto a esta futura formulación de cargos. Así es lo que usted menciona, porque a través de un comunicado el expresidente Lenin catalogó como sorprendente la coincidencia de la actuación de la Fiscalía en este caso, así señaló él. Esto mientras Ecuador atraviesa momentos complejos y hay denuncias del gobierno actual. ¿Cómo analiza también usted este pronunciamiento del exmandatario? Elba, cuando tratamos de cuestiones penales, de procesos en la rama penal que están manejados por la fiscal general del Estado, que es la máxima autoridad de esta institución, siempre tenemos que observar también este sesgo político que podría existir. Muchos están diciendo, aparentemente la fiscalía está abriendo el paraguas y se está dando cuenta que
ha existido una persecución respecto a otro grupo político y que ha sido evidente y que todos hemos sido testigos de la misma, que quizás está tratando de enmendar su rumbo. Desde mi punto de vista, mi lectura es que creo que se demoró demasiado la Fiscalía en realizar esa imputación. ¿Por qué? Porque desde el minuto cero, desde que el asambleísta Aliaga presentó su denuncia en el año 2019, ya existían todos estos elementos que luego seguramente la Fiscalía los va a indicar en las audiencias. Recordemos, además, el asambleísta Aliaga fue hasta España, nos mostró a todas las imágenes del departamento que tenía Lenín Moreno, ingresó pedidos de información respecto a las cuentas del Balboa Bank. O sea, espero yo que la Fiscalía General del Estado no haya tenido escondido, guardado, esperando al momento político justo para poder iniciar esto, pero creo que era absolutamente necesario y que quizás existen demasiados elementos de convicción que luego se convertirán en pruebas que actuarán contra el expresidente Lenín Moreno y que hacía necesario este procesamiento en este punto de la historia. Doctor Alvear, y antes de concluir esta entrevista, también algo que le quería consultar. En nuestro país, en los últimos años, se han visto involucrados en procesos legales varios expresidentes, vicepresidentes y autoridades nacionales. ¿Cómo analizar también el impacto de esto en la democracia del Ecuador? Tenemos que hacer varias lecturas, como por ejemplo, justamente la legitimidad de los procesamientos, y esto se tiene que hacer con un análisis de cada uno de los procesos. Y es que nosotros observamos el caso, por ejemplo, el caso Sobornos, que proscribió al expresidente Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass. Podemos observar una serie de violaciones al debido proceso que dieron dentro de ese juicio y que evidentemente fueron una piedra, fueron un obstáculo para que la ciudadanía en futuras elecciones como la del 2021 puedan optar por estas personas como mandatarios en las contiendas electorales. Recordemos además que en ese caso, la sentencia de casación que finalmente se ejecutaría, esta ejecutoria se da horas antes de que se pudieran ingresar las inscripciones para las elecciones generales del 2021. Así que eso sí, desde mi punto de vista, fue un proceso que atentó contra los procesos democráticos ecuatorianos, contra la necesidad del pueblo de poder tener la opción de elegir a estas personas si es que así lo quisieran. Porque de una u otra manera, todos los ecuatorianos sabíamos que después del desastroso gobierno de Lenín Moreno, era evidente que si es que Correa aparecía en una lista de vicepresidente o de asambleísta, iba a arrasar con las votaciones. Así que, efectivamente, desde ese punto de vista podemos observar atentados contra la democracia, pero si es que observamos ahora el caso del expresidente y vicepresidente Lenín Moreno, creo que ese análisis no va por ahí, porque ¿quién en su sano juicio podría votar por Lenín Moreno en ese momento? Absolutamente nadie. Pues todos recordamos, su gobierno ha sido catalogado como el peor gobierno de la historia. Así que todo depende de cada uno de los procesos y de cuáles son las figuras que están involucrados en los mismos. Elba. Perfecto, le agradecemos al doctor Carlos Alvear por estos minutos valiosos que nos ha concedido acá la red de medios comunitarios que hacemos Corapa, importantes detalles los que nos compartió. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Elba, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Abrazo para todos.